Ella lo eligió a él en lugar de a mí el día de mi cumpleaños, pero todo cambió en el segundo en que me marché. La vela del pastel de zanahoria chisporroteó una vez y luego se apagó. No había viento, ni una ventana abierta, solo una habitación silenciosa y un único plato servido en una mesa para dos. Había esperado 37 minutos antes de encenderla, con la esperanza de que al menos cruzara la puerta a tiempo para ver la llama. Incluso tenía mi teléfono preparado para grabarlo, pensando que quizás querría ver la sorpresa más tarde si estaba cansada. Pero esa llama murió sola, como yo esa noche. Me quedé sentado escuchando el goteo de la cera derretida como si se estuviera burlando de mí. Lo había planeado todo. El pastel, su favorito, no el mío. La lista de reproducción, la hice hace semanas, y la tarjeta escrita a mano que me llevó 4 borradores para que quedara bien sin sonar demasiado dramática. Una vez me dijo que yo era demasiado emocional, que hacía las cosas más pesadas de lo necesario. Así que intenté que fuera ligera, cálida, agradecida. La tarjeta decía, gracias por elegirme cada día. Pero esa noche, ella no me eligió. A las 8:12 de la tarde, recibí el mensaje. Todavía recuerdo la hora porque estaba volviendo a ver el vídeo de la vela. Decía, oye, voy a llegar tarde. Me he liado con Caleb en la conferencia. No esperes. Sin punto al final. Siempre hacía eso cuando mentía. Me quedé mirando su mensaje, lo releí y luego retrocedí hasta la foto que le había enviado 4 horas antes. La de la mesa puesta, el pastel y un pequeño gorro de fiesta de papel que había pegado en el respaldo de su silla. Ni siquiera la había abierto. No respondí. ¿Qué podría decir? Era la tercera vez que el nombre de Caleb aparecía ese mes. Primero fue, Caleb lidera la presentación del 4º trimestre. Llegaré tarde a casa. Luego, Caleb es divertidísimo. Te encantaría. Y ahora estaba con él el día de mi cumpleaños. Recuerdo haberme reído. No del tipo divertido. Del tipo que suena como una tubería rota escupiendo óxido. Luego me levanté, soplé por segunda vez la vela ya apagada, supongo que para la cámara, y apagué la lista de reproducción a mitad de una canción. No lancé nada, no lloré, ni siquiera comí el pastel. Simplemente me senté en esa habitación silenciosa y me di cuenta de que estaba solo, no solo físicamente, sino espiritual y emocionalmente. Llevaba meses a la deriva. Y yo la dejé. Le puse excusas. Me dije a mí mismo que estaba abrumada por el trabajo, por la salud de su madre, por las facturas. Le di espacio. Le di paciencia. Le di todo excepto lo que realmente quería, el permiso para dejarme sin culpa. Y quizás esa noche, finalmente se lo tomó. Pero aquí viene el giro. No la llamé. No peleé. No rogué por una explicación. Entré en nuestro dormitorio, saqué del cajón el sobre con su nombre, el que había escrito hacía 3 semanas pero no había tenido el valor de darle, y lo coloqué sobre su almohada. Dentro había una sola frase, espero que él te celebre de la manera en que yo intenté hacerlo. Luego hice una maleta en silencio, metódicamente, como un fantasma escapando de una vida a la que ya no pertenecía. Y cuando salí al aire frío de octubre, sentí algo que no había sentido en meses. Alivio. Esa fue la noche en que todo cambió. No para ella, para mí. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quería. Dormir significaba despertar a esto de nuevo. Como un bucle temporal cruel donde cada hora me arrastraba de vuelta a la misma pregunta que aún no podía responder, ¿cuánto tiempo llevaba ella ausente, incluso cuando estaba aquí? A las 2:17 de la madrugada, finalmente llegó a casa. Oí las llaves tantear en la cerradura, como si estuviera achispada o esforzándose demasiado por no hacer ruido. No me moví. Me senté en la oscuridad con las luces del pasillo proyectando una tenue línea dorada sobre el suelo del salón. No quería enfrentarla. Ni siquiera quería ver su cara. No mientras el sonido de su risa con él todavía resonaba en mi cabeza. Sí, T. Había cometido el error de revisar sus historias de Instagram etiquetadas. Fue entonces cuando lo vi. Un clip borroso grabado en algún bar después de la conferencia.
Música alta, letreros de neón, y en el fondo estaba ella, riendo como si su mundo fuera perfecto. Su mano casualmente sobre el pecho de él, como si ahora viviera allí. No parecía borracha. Parecía estar en casa. Ella nunca notó la cámara, pero yo sí. Lo vi 5 veces, lo pausé, hice zoom, miré la forma en que su cuerpo se curvaba hacia él como si la gravedad la atrajera. Conocía esa inclinación. Conocía esa sonrisa. Pensé que era el único que la recibía. Resulta que solo fui el primero. Cuando finalmente entró en el salón y me vio sentado allí, se quedó helada. Sin jadeos, sin culpa, solo un parpadeo rápido y un dolorosamente neutral. Ah, ¿todavía estás despierto? ¿Todavía despierto? Como si yo fuera el raro por no estar dormido mientras ella se pavoneaba en mi cumpleaños con su nueva distracción favorita. No dije nada. Simplemente la observé dejar sus tacones junto a la puerta como si fuera una noche cualquiera. Como si no oliera a una colonia cítrica que no era la mía. Como si no acabara de borrar nuestro matrimonio con un mensaje de texto. Te dije que no esperaras, añadió mientras se dirigía a la cocina. No un lo siento. No un feliz cumpleaños. Ni siquiera un hablemos. Solo un recordatorio plano de que yo era el que se aferraba a una versión de nosotros que solo existía en mi cabeza. Abrió la nevera, sacó la leche de avena, bebió del cartón y luego miró el mostrador donde el pastel seguía intacto. El glaseado ahora opaco y agrietado, como si también estuviera de luto. Lo miró de reojo, luego a mí, y preguntó, ¿encendiste una vela o algo? Me levanté, no de manera amenazante, solo como un tipo que se da cuenta de que el aire en la habitación ya no es respirable. Cogí mis llaves de nuevo, como la primera vez. Ella no preguntó a dónde iba. No le importaba. Pero esta vez, no fui a un motel. No me senté en mi coche a llorar en el aparcamiento de una gasolinera. No, conduje hasta la casa de mi hermano. No había hablado mucho con él desde la boda. Nunca le gustó Raina. Pensaba que era demasiado fría. Decía que le recordaba al océano en invierno. Precioso, pero diseñado para matarte lentamente. Abrió la puerta en calzoncillos, confundido. Pero cuando vio mi cara, no preguntó. Simplemente se hizo a un lado y dijo, ¿quieres el sofá o mi cama? Dormí 9 horas seguidas. El primer sueño real en semanas. Y cuando desperté, mi teléfono tenía 6 llamadas perdidas. Todas de ella. Ni un solo mensaje de voz, ni un solo texto, solo la llamada. Como si de repente hubiera notado el silencio. No fueron las llamadas perdidas lo que me molestó. Fue el silencio que las siguió. Sin mensajes de texto, sin mensajes de voz, solo su número apareciendo una y otra vez en mi pantalla, como una especie de aparición digital. Como si la llamada fuera su último intento de fingir que todavía funcionábamos como un matrimonio. Como si yo fuera a contestar y preguntar dónde estaba o qué quería para desayunar. Pero no lo hice. No esta vez. No después de lo que vi. No después de lo vacío que había sonado su voz la noche anterior, o más bien, lo llena que había sonado cuando estaba con él. Me quedé en casa de mi hermano 2 noches más. Él no me atosigó, bendito sea, solo me dejó pudrirme en su futón lleno de bultos, alimentándome con sobras de espaguetis y cervezas baratas mientras fingía que yo no estaba implosionando emocionalmente en su manta de invitados. De vez en cuando, lo pillaba mirándome de reojo, probablemente preguntándose si debía decir algo, pero no lo hacía. Creo que sabía que las palabras no ayudarían. No necesitaba consejos. Necesitaba respuestas. Así que, a la tercera mañana, volví. No para arreglar nada, no para hablar. Solo necesitaba verlo, a nosotros, una última vez. Necesitaba caminar por el campo de batalla, ver los escombros con mis propios ojos, quizás recoger los últimos fragmentos de mí mismo que había dejado esparcidos por todo nuestro apartamento durante los últimos 3 años. Cuando abrí la puerta principal, lo primero que me golpeó no fue el olor de su champú o el vago aroma del viejo detergente de lavanda. Fue la quietud. Ese tipo de quietud espeluznante y antinatural que no pertenece a un hogar. Ahora era un lugar, no un hogar. Ella no estaba allí. ¿Bien? Su abrigo no estaba.
tampoco sus zapatos. Probablemente en el trabajo, lo que de repente se sintió como un eufemismo ridículo. Caminé por el apartamento como si estuviera en un museo. Me paré frente a nuestra foto de boda enmarcada durante un buen minuto, con los ojos fijos en una versión de ella que ya no reconocía. Parecía tan joven en esa foto. Tan segura, como si creyera todo lo que dijo ese día. Quizás lo creía. Simplemente no sé cuándo cambió. Luego, sin pensar, entré en el dormitorio. Fue entonces cuando lo vi. Su teléfono, boca abajo, cargando. No sé qué me pasó. Nunca había tocado su teléfono en toda nuestra relación. Ni siquiera me había sentido tentado. Pero ahora sentía que me debía algo. Era la bóveda donde se escondían todas sus verdades. ¿Y yo tenía una llave, o eso pensaba? Lo cogí, todavía caliente de su mano. Toqué la pantalla. Face ID. Se desbloqueó. Mi corazón casi se detuvo. Nunca me había eliminado del Face ID. Y así, sin más, estaba dentro. Todo en mí gritaba que lo soltara, que me fuera, que fuera el hombre superior. Pero ya estaba harto de jugar al marido honorable con alguien que no se lo pensó 2 veces antes de borrarme de su mundo. Lo primero que hice fue revisar sus mensajes. No los de Caleb. No, eso me lo esperaba. Ya sabía que estaba hablando con él. Lo que no esperaba era el hilo de conversación etiquetado como Avery. Me quedé helado. Avery era su mejor amiga, su colega, la mujer que me había ayudado a planear nuestro 3er aniversario, que una vez lloró en mi hombro cuando su perro murió, que me había llamado lo mejor que le había pasado a Raina. Tenían docenas, no, cientos de mensajes, notas de voz, fotos, y cuanto más me desplazaba, más se me revolvía el estómago. No eran solo amigas, ni emocionalmente, ni físicamente, ni en secreto. Eran cómplices en la mentira. Avery la había asesorado, la había ayudado a escribir borradores de ruptura por si alguna vez decidía sincerarse, había fomentado el engaño, diciendo cosas como, él caerá de pie. Es blando, pero no es estúpido. Y lo que es peor, no luchará. Ya sabes, Silas, simplemente desaparecerá. Tenían razón. Esa noche, de pie en nuestro dormitorio, nuestro santuario, me di cuenta de que me habían reducido a un personaje secundario en mi propio matrimonio. Ni siquiera era el villano. Ni siquiera era el problema. Solo era un sustituto. Pero me subestimaron. No rompí nada. No grité. No publiqué capturas de pantalla ni la expuse en las redes sociales. Simplemente volví a colocar el teléfono donde lo encontré. Hice la cama. Limpié la cocina. Doblé su ropa y la dejé en una pila ordenada en la silla, como siempre hacía. Luego le dejé algo en la nevera. Uno de esos imanes de pizarra blanca baratos que siempre usábamos para escribir listas de la compra y bromas internas. Lo limpié y escribí solo una línea: nunca fui tu marido. Fui tu costumbre. Luego salí de nuevo, pero esta vez no para derrumbarme en un sofá con cerveza barata. Esta vez tenía un plan. Y comenzaba por recordar quién era yo antes de que ella me enseñara a encogerme. No empaqué mucho, solo lo suficiente para no volver. Una bolsa de lona, mitad ropa, mitad rabia, y mi portátil. Dejé la llave del apartamento en el fregadero, no por dramatismo, sino por simbolismo. Pensé que si quería lavarse las manos de mí, bien podría empezar por ahí. Lo curioso es que ni siquiera sabía a dónde iba. Me subí a mi coche y simplemente conduje. No llamé a nadie. No publiqué nada. Ni siquiera puse música, solo yo y el zumbido del motor y la rara risa amarga al recordar que una vez me salté la despedida de soltero de mi propio hermano para ayudar a Raina a montar una cómoda de Ikea. Después de 3 horas conduciendo a ninguna parte, me encontré frente al lugar que no había visitado en años, la cabaña de mi padre. Técnicamente, ya no era suya. Me la había cedido antes de morir. Algún día necesitarás un lugar para desaparecer, dijo al entregarme las llaves. En ese momento me pareció algo extraño de decir. Ahora se siente como una profecía. La cabaña se alzaba en el bosque como si me hubiera estado esperando. Polvorienta, fría, descuidada, pero intacta, igual que yo.
Encendí la chimenea, me senté, saqué mi portátil. No estaba listo para escribir un diario. No estaba listo para llorar. Estaba listo para aprender, para entender, para recopilar información. Así que, me conecté de nuevo al correo de Raina. Lo sé, llámalo traición si quieres. Pero lo que ella hizo no fue solo traición. Fue un borrado. Había reescrito nuestra historia, me había relegado a una nota al pie de página y le había entregado el papel principal a alguien llamado Caleb que usaba demasiada colonia y decía cosas como, vibramos diferente. Necesitaba saber qué más había enterrado. Hice clic en una carpeta llamada personal. No estaba oculta. No estaba protegida con contraseña porque, ¿por qué iba a estarlo? Se suponía que yo no debía mirar. Dentro había recibos. Literales y emocionales. Itinerarios de vuelo. No en clase business, no patrocinados por la empresa. Viajes privados, fines de semana largos, hoteles, algunos locales, otros lejanos. Hubo una reserva en particular que se me grabó a fuego en la mente. Un hotel boutique en Asheville. El mismo fin de semana que me dijo que iba a un retiro espiritual de su madre en Sedona. El recibo de Asheville incluía tratamientos de spa para dos, un masaje en pareja. La nota en la reserva incluso decía, por favor, coloquen pétalos de rosa en la cama antes de la llegada. Nunca había pedido eso conmigo, ni una sola vez. Pero aquí está la parte que le dio un vuelco a toda la narrativa. No era Caleb en la reserva. Era alguien llamado Ellis. Me quedé mirando el nombre tanto tiempo que olvidé cómo parpadear. Me temblaban las manos. ¿Quién demonios era Ellis? Busqué el nombre en su bandeja de entrada. Nada romántico, ni correos coquetos, ni mensajes llenos de emojis, solo 2 confirmaciones de reserva y un único mensaje que decía, lo mantenemos limpio. Sin ataduras, sin rastro. Caleb era la distracción, el que ella exhibía. Pero Ellis, él era el verdadero secreto, del tipo que entierras en silencio, del tipo que encierras detrás de una vida que parece normal por fuera. Cerré el portátil y me recliné, con el corazón acelerado. Porque en ese momento, todo cambió. Me di cuenta de que ni siquiera había sido traicionado una vez. Fui traicionado en capas. Había niveles. Caleb fue una traición para el ego. Ellis fue una traición para el alma. Fue entonces cuando el interruptor se activó. Durante semanas, había estado de luto como un viudo en mi propio funeral emocional. Pero ahora sentía algo que no había sentido en meses. Claridad. No quería venganza. No del tipo furioso, gritón, de tierra quemada. Quería algo más limpio, más silencioso, algo quirúrgico, algo que ella sentiría en lugares que ni siquiera sabía que podían doler. Así que, empecé a escribir. No para ella, no sobre ella, sobre mí. Escribí un texto corto sobre ser el otro marido. El tipo que dobla la ropa, que llena los depósitos de gasolina, que recuerda las citas y los cumpleaños solo para terminar siendo reemplazado por el misterio y el peligro. No lo publiqué con mi nombre. Creé una nueva identidad, un seudónimo. Lo subí a algunos foros y subreddits. Pensé que quizás 5 personas lo leerían. Se hizo viral en 2 días. La gente lo citaba, lo compartía, comentaba, llamándolo la descripción más dolorosamente precisa de la negligencia emocional que jamás habían leído. Y aquí es donde se pone interesante. 3 días después, Raina me envió un mensaje de texto por primera vez desde que me fui. No un ¿dónde estás? No un hablemos. Solo una captura de pantalla de mi publicación con una sola línea debajo, ¿escribiste esto? No respondí. La dejé reflexionar. Por primera vez, ella no sabía dónde estaba, qué estaba pensando, o si todavía era suya para poder herirme. Ella me enseñó el silencio. Ahora le estoy enseñando cómo se siente realmente la ausencia. El primer mensaje que me envió después de la publicación viral fue seguido por 4 días de silencio. No respondí. Tampoco la bloqueé. Sabía que eso la frustraría más. Bloquear significaba que me importaba, ignorar significaba que ya no necesitaba una reacción. Al 5.º día, se quebró. Esta vez, no fue solo un mensaje. Fue una nota de voz.
1 minuto y 42 segundos de una Raina que no se parecía en nada a sí misma. Su tono no era confiado ni enfadado, ni siquiera triste. Era tenso, medido, como alguien que intenta que no le tiemble la voz mientras las paredes se cierran a su alrededor. No preguntó dónde estaba. No preguntó si estaba bien. Preguntó quién había visto la publicación. Preguntó si era sobre ella. Preguntó si se lo había contado a alguien más. Y eso me lo dijo todo. No lo sentía. Tenía miedo, no de mí, sino de su imagen. Porque ahora había una versión de nuestra historia flotando en Internet. Una que no podía controlar. Una en la que ella era la que desaparecía, la manipuladora, la mujer que se quedaba en una cocina bebiendo leche de avena mientras su marido se sentaba en ruinas emocionales. Y la peor parte para ella, es que a la gente le gustaba yo. De repente, el hombre que ella llamaba demasiado sensible estaba siendo llamado valiente. El que ella descartaba como demasiado aburrido estaba siendo aplaudido por su honestidad emocional. Yo era anónimo, pero ella sabía que era yo. Y el mundo se puso del lado de la voz que ella pensó que nunca hablaría. Envió otro mensaje más tarde esa noche. Esta vez fue más suave. Disculpándose. Dijo que me extrañaba. Dijo que el apartamento estaba extrañamente silencioso. Me dijo que el pastel todavía estaba en la nevera, intacto. Que seguía abriendo y cerrando la nevera como si el pastel susurrara mi nombre. Seguí sin responder porque nunca se trató del pastel. Se trataba de control. A la mañana siguiente, recibí una notificación de Venmo. Me envió $14.88. La descripción decía, por la vela. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero. Esa estúpida y pequeña chispa de esperanza. La que se aferra incluso al corazón más maltratado. Quería creer que era romántico. ¿Qué significaba que lo recordaba, que se arrepentía? Pero no, no se trataba de mí. Era dinero de culpa. Era su forma de decir, toma, pagué por el daño. Estamos en paz. Excepto que no lo estábamos, ni de lejos. Así que se lo devolví. Sin mensaje, sin emoji, simplemente revertí la transacción. Y entonces hice algo que lo cambió todo. No solo para ella, sino para mí. Publiqué de nuevo. No sobre el matrimonio, no sobre la traición. Escribí un texto corto titulado, Cuando un hombre guarda silencio, ya es demasiado tarde. Y esta vez, no usé un seudónimo. Usé mi nombre real, Silas Dalton. Lo publiqué con mi nombre completo en Medium. Adjunté una foto. Conté la historia de lo que se siente al ser borrado lentamente, no con violencia, sino con indiferencia. Hablé del tipo de mujer que dice, estoy cansada, en lugar de estoy distante. Que dice, necesito espacio, pero lo llena con otra persona. Se difundió más rápido que la primera publicación. La gente me envió correos electrónicos, hombres, mujeres, extraños de todo el país. Algunos me dijeron que lloraron. Algunos dijeron que dejaron a su propia versión de Raina después de leerlo. Unos pocos preguntaron si estaría dispuesto a hacer una entrevista en un podcast. Alguien incluso ofreció comprar los derechos para un cortometraje. Pero el mensaje más sorprendente vino de Avery. Sí, esa Avery, su mejor amiga, la coconspiradora emocional, la que ayudó a Raina a escribir borradores de cartas de ruptura y le dijo, él no luchará. Su mensaje no era largo. Decía, no sabía lo de Ellis. Siento mucho que no me contara esa parte. Lo releí 3 veces, tratando de calibrar su ángulo. ¿Se estaba volviendo contra Raina, tratando de limpiar su propio nombre, buscando más información? Pero luego siguió con una captura de pantalla. Era una invitación de calendario. Raina había reservado un viaje 2 meses antes de mi cumpleaños. Destino, Charleston. Bajo la lista de invitados, 2 nombres, Raina, Ellis. Y junto al notas, una palabra, cierre. ¿Cierre para quién? Había planeado terminar las cosas antes de mi cumpleaños. Eso ahora era obvio, pero algo había cambiado. No lo había llevado a cabo. Dejó que se alargara. Que se pudriera. Esperó a que fuera yo quien se fuera para poder quedar limpia en la historia.
Por eso importaba el pastel en la nevera. Por eso el mensaje de texto fue frío. Por eso llegó el dinero de la vela. Estaba construyendo una defensa, una línea de tiempo en la que podría decir que yo me rendí, no ella. Demasiado tarde. Olvidó que presto atención. Olvidó que me encantan los recibos. Y ahora los tenía todos. Así que empecé a organizarlos. No para humillarla, sino para protegerme. Porque cuando una mujer como Raina pierde el control, no se rinde. Reescribe. Y me niego a dejar que ella sostenga la pluma esta vez. 3 días después de que publicara con mi nombre real, el silencio terminó. No el de ella, el mío. Raina apareció en la cabaña. No sé cómo la encontró. Nunca le hablé de ella. Quizás recordó el llavero que colgaba de las llaves de mi viejo coche. Quizás llamó a mi hermano, le rogó, lloró. No importa. Lo que importa es que estaba en el porche en medio de la tarde, con el mismo abrigo que llevaba la noche que llegó tarde en mi cumpleaños. El que siempre le decía que la hacía parecer que iba a un funeral. Quizás eso era poético en cierto modo. No abrí la puerta de inmediato. Simplemente la observé a través de las persianas entornadas. No llamó. No caminó de un lado a otro. Se quedó allí como una estatua, como si no estuviera segura de en quién se había convertido desde la última vez que la miré con algo parecido al amor. Abrí la puerta lentamente, sin decir nada. Parecía más pequeña en persona, no físicamente, sino energéticamente. Algo en su columna vertebral se había derrumbado. Sostenía su teléfono con ambas manos como una bandera blanca. El pulgar flotando como si temiera que se lo apartara de un manotazo. Sus primeras palabras, lo leí todo. No pensé que lo harías público. No la invité a entrar. No le ofrecí té ni consuelo. Me apoyé en el marco de la puerta y esperé. Empezó lentamente, como si estuviera recitando un monólogo que había practicado en el coche. Dijo que no estaba orgullosa de cómo se habían desarrollado las cosas, que se había confundido, que no esperaba desmoronarse de esa manera. Siguió usando palabras como límites difusos y saturación emocional. Frases de manual sacadas del terapeuta de otra persona. Pero el momento que debería haber tenido más impacto, su disculpa, sonó como una formalidad. Siento haberte hecho daño, Silas. No te merecías nada de eso. Sonaba como alguien leyendo la última línea de un correo electrónico. Sin peso, sin quiebres en su voz. Solo una frase que se sentía obligada a pronunciar para poder tacharla de su lista de tareas. Y yo me quedé allí, en silencio, observando sus ojos parpadear, no con culpa, sino con cálculo. No se disculpaba porque lo sintiera. Se disculpaba porque necesitaba recuperar la narrativa. Mi historia, nuestra historia, estaba ahora en manos de Internet, de los lectores, de personas que no podía manipular. Y eso la aterrorizaba, porque la versión de sí misma que había creado, la mujer profesional, moderna, empoderada y serena que navegaba por un mundo complicado, no se alineaba con la que la gente ahora reconocía como fría, calculadora y descuidada. Para eso había venido realmente, no para el perdón, sino para el control. Y cuando se dio cuenta de que no se lo iba a devolver, cambió de táctica. «También estás dañando tu propia imagen, ¿sabes?», dijo. Yo no soy la villana. Estábamos rotos mucho antes de Caleb. Ahí estaba. El giro. El ángulo de la culpa compartida. Un clásico. Incliné la cabeza. Entonces, ¿por qué no me dejaste? ¿Por qué construir toda una vida secreta en lugar de simplemente decir que habías terminado? No respondió. No porque no tuviera una respuesta, sino porque no le gustaba la respuesta. Porque la verdad es que nunca fui difícil de dejar. Simplemente era fácil de conservar. Yo era el tipo que recordaba los cumpleaños, que arreglaba las bisagras de los armarios, que ofrecía masajes en la espalda sin esperar nada. Yo era seguro. Y lo seguro no deja cicatriz. Pero ahora yo era la cicatriz. Cuando quedó claro que no iba a conseguir lo que había venido a buscar, dio un paso atrás, pero no antes de decir algo que nunca olvidaré. ¿De verdad crees que el hecho de que a Internet le encanten tus tristes publicaciones te va a arreglar? Y quizás fue mezquino. Quizás fue cruel.
Pero finalmente sonreí. No, dije, pero te está destrozando a ti, ¿verdad? Parpadeó. Solo una vez, luego se dio la vuelta y se fue. Sin salida dramática. Sin portazos, solo el sonido de sus zapatos crujiendo por el camino de grava como un signo de puntuación. No la vi irse. Cerré la puerta, la eché la llave, y por primera vez en años, me sentí grande en mi propia piel. Ella no iba a reescribir esta historia. Ya no. Y la mejor parte, es que ni siquiera había empezado la versión real todavía. Pasaron exactamente 6 días desde el momento en que Raina estuvo en mi porche hasta que hizo su siguiente movimiento. Sabía que no había terminado. Su ego nunca le permitiría desaparecer en silencio. No cuando la historia ya no obedecía a sus manos. Pero no esperaba lo que vino después. Estaba tomando un café en el porche trasero de la cabaña, leyendo algunos mensajes anónimos de personas que habían leído mi publicación más reciente. Una mujer escribió que no había llorado en un año hasta que leyó la frase, «Nunca fui tu marido. Fui tu costumbre». Otro dijo que le ayudó a perdonarse por alejarse de alguien que le hacía sentir invisible. Estos extraños, estas voces de lugares en los que nunca había estado, me conocían más íntimamente que mi propia esposa. Debería haberlo visto venir. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era un mensaje privado. Era una etiqueta. Raina había publicado algo públicamente. Una foto brillante de su rostro medio sombreado por la luz de la hora dorada. Con la leyenda, todos sanamos de manera diferente. A veces la gente convierte el dolor en poesía. Yo elijo la verdad. Mi versión llegará pronto. ¿Perspectiva? 30.000 seguidores, una mezcla de compañeros de trabajo, familia, viejos amigos de la universidad y extraños que pensaban que su vulnerabilidad curada era autenticidad. Los comentarios comenzaron de inmediato. De apoyo, por supuesto. Muy orgullosa de ti por alzar la voz, corazón amarillo. Cuenta tu historia. Te escuchamos. El silencio no significa culpabilidad. No puedo esperar a tu verdad. Los leí todos 2 veces. Luego los leí de nuevo, no porque estuviera sorprendido, sino porque la había subestimado. Pensé que se retiraría, que desaparecería en la comodidad y la negación como siempre hacía. Pero esto era Raina usando como arma lo único que siempre amó más que a mí, la percepción. No respondí públicamente. No era estúpido. En cambio, me senté con mi café, abrí mi portátil y empecé a escribir algo que no había tocado en casi un año. Mi manuscrito. La novela inacabada. La que ella siempre me decía que dejara para más tarde cada vez que me metía demasiado en ella. Decía que no pagaría las facturas, que era un dulce pasatiempo. No sabía que ya había renombrado al personaje principal. No sabía que había reutilizado nuestro viaje de aniversario, el que ella evitó fingiendo un dolor de estómago, como escenario para el capítulo 9. No sabía que cada vez que susurraba esta noche no y se apartaba de mí, yo escribía en lugar de dormir. Pero ahora el libro tenía un final. Ella me lo dio. Empecé a escribir en tramos de 12 horas. Sin distracciones, sin llamadas. Viví de barritas de granola y café frío y del recuerdo de ella tratando de robar la narrativa una última vez. Y entonces, 2 días después, sucedió. Recibí un correo electrónico de alguien que nunca esperé. A ver y de nuevo. Asunto, Raina está en Barrena. Tienes que ver esto. Adjunto había una captura de pantalla de un borrador de una entrada de blog. Algo que Raina había escrito pero aún no había publicado. Era largo, divagante, defensivo. No negaba el engaño. No mencionaba a Caleb ni a Ellis por su nombre, pero pintaba un cuadro muy cuidadoso. Uno en el que ella estaba atrapada en un matrimonio sin amor y emocionalmente inestable, donde yo era pasivo-agresivo, retraído y creativamente manipulador. Estaba construyendo su versión de mí, el villano, el marido emocionalmente inaccesible, el hombre que escribía ensayos lacrimógenos porque tenía demasiado miedo de asumir la responsabilidad de sus propios fracasos. Lo leí 5 veces. No me temblaron las manos. No se me cerró la garganta. En cambio, abrí un nuevo documento. Escribí un texto de 4.000 palabras de una sola sentada.
No sobre ella, sobre mí. No la versión llorona y autocompasiva que ella recordaba, sino el hombre en el que me convertí después de marcharme. El que no necesitaba responder a cada mentira. Porque la ausencia de defensa era su propio tipo de verdad. Y por primera vez en mi vida, lo envié a una publicación importante. Sin alias, sin seudónimo. Silas Dalton. A la mañana siguiente, un editor respondió. Querían destacarlo en la página de inicio. Exposición total, una breve entrevista introductoria, y pagado también. Y fue entonces cuando entendí algo que nunca antes había visto. No me dejó por alguien mejor. Me dejó porque pensó que yo nunca importaría sin ella. Creía que era la mejor parte de mi historia. Ahora solo era el catalizador. El día que el artículo se publicó en la página de inicio, mi bandeja de entrada explotó. Editores, periodistas, podcastes, incluso un par de agentes. Todos querían hablar. No sobre la traición exactamente, sino sobre el hombre que no se rompió, el hombre que convirtió el silencio en algo lo suficientemente fuerte como para resonar. Ya no era solo el marido roto. Me había convertido en el narrador, el contador de historias, y la gente estaba escuchando. Y entonces recibí el mensaje que me dejó helado. Era de Ellis. Sí, ese Ellis, el que aparecía en las confirmaciones de vuelo, las facturas de hotel y los correos electrónicos susurrados que Raina pensó que había borrado. Llegó a través del formulario de contacto de mi sitio web. Corto, educado, escalofriante en su simplicidad. No supe de ti hasta que fue demasiado tarde. Si alguna vez quieres saber la verdad desde mi lado, responderé a cualquier cosa. Te lo mereces. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. No porque necesitara saber más. No lo necesitaba. Sino porque por primera vez, alguien del otro lado no ofrecía una defensa. Ofrecía honestidad. Nunca respondí, porque la verdad era que no necesitaba la versión de la historia de Ellis. Ya no buscaba un cierre. No estaba atrapado en esa casa de preguntas. Había salido por la puerta principal y la había dejado derrumbarse detrás de mí. En cambio, apagué mi teléfono y di un paseo por el bosque detrás de la cabaña. Hacía frío. El tipo de frío que muerde las puntas de las orejas y los dedos, pero me gustaba. Me hacía sentir despierto, real. Me recordaba que a veces las cosas más hermosas son las que pueden hacerte daño si te quedas quieto demasiado tiempo. Cuando volví, encontré algo en el porche. Un pequeño paquete, sin etiqueta, sin remitente, solo un sobre grueso y un libro de bolsillo gastado dentro. El libro era Matadero 5. Raina me había dado ese ejemplar hacía años, mucho antes del silencio. Lo abrí, y efectivamente, sus viejos subrayados seguían allí. Las páginas con las esquinas dobladas, las notas garabateadas en el margen. Dentro había una nota, escrita a mano, con una caligrafía cursiva familiar. No espero el perdón. Solo espero que algún día recuerdes que una parte fue real. Siempre lamentaré haber roto la parte de ti que confiaba más fácilmente. R. Me senté con ella un rato. Sin lágrimas, sin rabia, solo una calma que se sentía nueva. Porque sí, una parte había sido real y otra había sido una mentira. Pero eso es lo que tiene la memoria. No necesita permiso para albergar ambas cosas. Quemé la nota en la chimenea. Me quedé con el libro. La semana siguiente, firmé con un agente literario. El manuscrito que había empezado a escribir, el que Raina llamaba un dulce pasatiempo, se vendió en un modesto acuerdo a una editorial que creía en el poder de la historia personal. No la venganza, no el escándalo. La verdad. Me preguntaron cómo quería llamarlo. No dudé. La vela se apagó sola. Y aquí está la parte que no esperaba. En una de las primeras lecturas, una mujer se me acercó. No joven, no llamativa, solo ojos amables y una sonrisa nerviosa. Me dijo que había leído cada palabra 2 veces. Dijo que nunca se había sentido tan comprendida, que su propio silencio finalmente tenía sentido. Tomamos un café después, luego cenamos, luego algo que no era dolor. Es demasiado pronto para llamarlo amor. Ni siquiera estoy seguro de creer en esa palabra de la misma manera. Pero es algo real.
Algo que no viene con secretos ni borradores de correos electrónicos ni teléfonos bloqueados. Algo que no requiere que me borre a mí mismo para ser amado. Así que sí, perdí mi matrimonio. Pero gané algo mucho más importante, a mí mismo. Y si pudiera volver atrás, a través de la traición, el silencio, la vela de cumpleaños que se apagó frente a nadie, no cambiaría nada. Porque el hombre que se sentó en esa mesa y esperó, murió esa noche. Y el hombre que se marchó, finalmente aprendió a